hoy tenemos el enorme privilegio de contar con nosotros con la profesora Amparo Belloch. La profesora Amparo Belloch es catedrática de psicopatología en la Universidad de Valencia y, bueno, pues yo diría que uno de los mejores expertos en psicopatología que hay en el mundo, no solamente en España. Y que, bueno, pues que además ha sido maestra de muchísimas personas, es decir, que, bueno, pues ha tenido además no solamente entre sus grandes habilidades la clínica y la investigadora, sino también la formadora, ¿no? Ha sido una enorme y buenísima maestra. En ese sentido, hoy, bueno, pues podemos aprovecharnos de sus palabras para este máster y para concreto para este módulo de trastornos de personalidad. Ella lleva investigando desde hace muchísimo tiempo en el ámbito de los trastornos de personalidad, tiene un libro reconocido junto con el doctor Héctor Fernández Álvarez, donde abordan con gran profundidad el tema, y yo sé que además la personalidad ha sido una de sus debilidades como psicóloga, y no solamente como terapeuta, sino también como investigadora. Por eso yo creo que vamos a poder aprovecharnos muchísimo de su conocimiento y de sus palabras. Gracias, Amparo, por estar hoy aquí. Estamos hablando de la personalidad, y aunque, bueno, en psicología realmente siempre ha sido un tema estrella, lo cierto es que en psicopatología ha tenido momentos de más o de menor auge, ¿no? Y que en estos momentos, afortunadamente, estamos en una de cresta de la ola, pero no ha sido lo que ha sido la trayectoria habitual, ¿no? ¿Cómo ves o cómo valoras esa evolución que ha ido teniendo los trastornos de personalidad en su presencia en la psicopatología? Bueno, efectivamente, tienes mucha razón. Uno de los grandes problemas de la investigación en trastornos de personalidad es el desligamiento, la separación con una de las áreas de investigación y de trabajo prínceps o que configuran la psicología como disciplina científica, como es la psicología de la personalidad. En ese sentido era como que eran dos mundos. Es decir, por un lado se investigaba en psicología de la personalidad y se sigue haciendo con muy buenos resultados, buscando invariantes culturales, buscando patrones de funcionamiento personal que se reproduzcan o que existan en distintos contextos, etcétera. Y por otro lado estaba la psicopatología de la personalidad. La unión de esos mundos prácticamente no ha existido. Y no ha existido porque el enfoque de la psicopatología de la personalidad ha sido desde siempre un enfoque psiquiátrico, ¿no? Con todos mis respetos hacia los enfoques psiquiátricos, en este campo en concreto significaba buscar desde esa óptica psiquiátrica un enfoque de tipo biológico o unos mecanismos causales de tipo biológico para explicar la personalidad. Claro, realmente la personalidad nunca es, ni mucho menos, ni exclusivamente, algo que tenga que ver con la biología, porque al final la personalidad es algo que se va construyendo desde que nacemos hasta que nos morimos. Y en ese proceso continuo de elaboración, los mecanismos o las formas de interactuar con los otros, con el medio, con las cosas que nos suceden en la vida, modifican y alteran nuestra forma de estar en el mundo, que al final es un poco lo que es la personalidad, ¿no? Y de lo mismo que sucede con la personalidad normal, por decirlo de alguna manera, sucede con la personalidad disfuncional. Es decir, esos patrones de funcionamiento personal que son tan rígidos que no son modificables o que la persona no modifica en función de las cosas que le van sucediendo. Esa ha sido la opción de la psicología. La opción, como digo, de la psiquiatría ha sido otra, es decir, buscar patrones disfuncionales o tipos o subtipos de personalidad que claramente fueran patológicos. Claro, patologizar algo tan complejo como es el modo de ser de las personas, pues es difícil. Porque es un mundo, porque es mucho, ¿vale? Y de ahí ha sido un poco esa separación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues yo diría desde hace 10 años más o menos, ¿no? Que efectivamente ese enfoque psiquiátrico, excesivamente psiquiatrizante, patologizante, etcétera, en relación con los trastornos de personalidad,
pues no ha dado resultado, ¿no? Y obviamente se vuelve la vista hacia donde se está trabajando en psicología de la personalidad pues desde hace prácticamente 100 años, ¿no? Es decir, porque, insisto, no olvidemos que la psicología de la personalidad es una de las fundadoras de lo que es la psicología científica. En esa búsqueda de soluciones para un problema grave que realmente existe en el mundo clínico, como son las disfunciones de personalidad, los modelos psiquiátricos empiezan a entender, o empiezan a asumir que eso que en psicología tenemos tan claro, que son las dimensiones, el que no existen puntos de corte, que los puntos de corte tienen que ver con el contexto y el momento vital específico en relación con los trastornos de personalidad o con las personalidades disfuncionales, etcétera, que ese enfoque dimensional pues finalmente está siendo aceptado entre comillas, lógicamente, porque como todos sabemos, pues en las nuevas propuestas de SM se sigue manteniendo, es decir, después de, pues de muchísimos debates y muchísimos cambios que se proponían, etcétera, etcétera, al final la cosa ha quedado en, bueno, ya veremos, ¿no? Es decir, vamos a seguir manteniendo estos tipos que nos parece que nos funcionan, no sé muy bien a quién le funcionan, pero desde el punto de vista del diagnóstico tradicional psiquiátrico, las categorías, y vamos a empezar por una pequeña apuesta a la hora de establecer cuáles serían las dimensiones básicas de personalidad disfuncional. Claro, esas dimensiones básicas de personalidad disfuncional se ajustan casi como un guante a las personalidades o patrones de personalidad o dimensiones de personalidad normal, como era de esperar. Tengo la figura, tenía el molo y veo si encaja, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, pues es de esperar, yo espero, decir, que realmente, pues se produzca, como no puede ser de otro modo, ¿no? Es decir, un encaje más a fondo y que la clínica al final dé la razón a la psicología, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Fíjate, estás hablando pues, de patrones, de modos de estar en el mundo, de cuestiones estables, casi dices inmodificables, digamos de un modo espontáneo, ¿no? ¿Cómo casa eso con el concepto de psicoterapia? Quiero decir, ¿realmente podemos hacer algo desde los tratamientos psicológicos para cambiar algo que por definición no es cambiable? Y sobre todo con los enfoques de tratamiento, digamos, que más se ha trabajado, más basados en la evidencia, o que han tenido una evidencia mayor para otro tipo de trastornos mentales. Vamos a ver, cuando decimos que una personalidad disfuncional lo es porque es rígida, no quiere decir que no sea modificable, ¿no? La rigidez, de hecho, es un síntoma, ¿no? Y es lo que constituye, desde mi punto de vista, digamos, el núcleo principal de lo que sería una personalidad disfuncional. Entendiendo por rigidez la dificultad para adaptarse a los cambios de la vida diaria. Por supuesto, a los no tan de la vida diaria, pero también a los de la vida diaria, ¿vale? Existen y hay procedimientos, obviamente, para modificar ese patrón de rigidez, ¿no? Que, desde mi punto de vista, insisto, sería, digamos, el elemento fundamental que definiría un modo de ser disfuncional. A mí no me gusta hablar de trastornos de personalidad, sino de personalidades disfuncionales, ¿vale? Que evitas el término. Claro, porque la investigación también nos lleva a eso, ¿eh? Es decir, pues por supuesto que al final se configuran patrones, pero de entrada vamos a ver cuáles son los elementos que realmente definen qué es disfuncional, en el sentido de no adaptativo, generador de problemas y paralizador del desarrollo y las potencialidades del individuo. Pero volviendo al tema de la inmodificabilidad o modificabilidad de la psicoterapia, claro que es reversible. Lo que sucede es que estamos hablando de algo que no es solo un síntoma. Es decir, si es difícil, pero ya sabemos cómo hacer, modificar pues un síntoma como es la disforia, por decir algo, ¿vale? En el caso de la personalidad estamos hablando de modificar o ayudar a modificar un modo de funcionamiento general de la persona. Con lo cual, cualquier tratamiento que vaya solo dirigido a el síntoma, pues va a hacer lo que puede hacer, que es modificar el síntoma, pero nada más, ¿no? Por eso los procedimientos de psicoterapia y la psicoterapia en general es el tratamiento de elección.
los tratamientos de elección. Y para un problema complejo como es la personalidad disfuncional, se requieren no solamente técnicas concretas dirigidas a síntomas concretos, sino además planteamientos más globales, que ayuden a la persona a establecer otro tipo de relaciones con los demás, que ayuden a la persona a reconocerse a sí misma como es, que ayuden a la persona a darse cuenta de que muchos de los problemas que tienen que ver con su forma realmente de estar en el mundo y de enfrentarse o de afrontar los problemas de la vida cotidiana, etcétera. Es decir, claro que es reversible, ¿no? Porque si concebimos además la personalidad como rasgos, ¿no? O como basada en rasgos, todos los rasgos tienen aspectos positivos, también negativos, ¿no? Por lo tanto, la psicoterapia, de alguna forma, lo que pretende es sacar lo positivo de los rasgos. Ser extrovertido todo el tiempo no es bueno, ¿no? Pero la extroversión en sí misma no es nada negativo, ¿vale? Ser impulsivo todo el tiempo no es adaptativo, pero la impulsividad puede ser muy buena. Por lo tanto, veamos cuáles son los elementos que necesita o que están, digamos, disparados, exagerados en esa persona con respecto a sus rasgos básicos y optimicemos lo que tienen de bueno esos rasgos básicos. Al final, los procedimientos de psicoterapia son los indicados para eso. Por lo tanto, sí es cambiable. Claro, en estos últimos años lo que hemos visto sobre todo, fundamentalmente en el ámbito de los trastornos de la personalidad, es un crecimiento increíble y tremendamente beneficioso en lo que es el trastorno de personalidad límite, ¿no? Es decir, tanto con desarrollo de generación de herramientas para evaluar como para tratar, para intervenir, ¿no? Y en estos momentos podemos decir que contamos con armas psicoterapéuticas que, bueno, pues están probando ser eficaces para ese tipo de trastorno. Pero cuando uno entra dentro de lo que es busca la bibliografía, etcétera, ¿no? Tratamientos para los trastornos de personalidad, digamos que el trastorno de personalidad límite es el que lleva el 90%, si no más, ¿no? de la investigación, de la aplicación, de las publicaciones, etc. Yo me pregunto si es que no son tan prevalentes los otros trastornos, si es que no son tan disfuncionales que requieren a lo mejor ayuda, o si es que todavía no contamos con armas y por lo tanto no nos hemos puesto las gafas para verlos, los psicólogos y los psicoterapeutas. Muy buena pregunta. Vamos a ver, mira, en los estudios que hay de prevalencia, curiosamente, el trastorno límite no está entre los más prevalentes, ni mucho menos. ¿Qué es lo que sucede con el trastorno límite? Pues pasa un poco lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el trastorno de estrés postraumático, y en la Primera, y, salvando todas las distancias, y con los trastornos del comportamiento alimentario o alimentarios en la actualidad, que afectan a partes muy específicas de la población. Gente joven, en el caso de los límites, igual que en el de los alimentarios, básicamente mujeres, o sobre todo mujeres, ¿no? Y que los síntomas por los cuales se manifiesta son realmente disruptivos, no me sale ahora el término en castellano, ¿vale? Correcto. Es decir, realmente interrumpen, ¿no? el funcionamiento personal, rompen el guión personal y además generan perturbación en el contexto, ¿no? En el contexto familiar, en el contexto social, en el afectivo, etc. Y además tienen una cosa, y es que uno de los síntomas importantes que a veces aparecen son las autolesiones, ¿no? Claro, cosa que no sucede en la mayoría de los otros trastornos mentales, ¿no? Junto con el límite, obviamente, como sabes perfectamente, también es el antisocial el otro que más se estudia. ¿Por qué? Por las repercusiones sociales que tiene. También, ¿no? Básicamente. Pero volviendo al tema del límite, efectivamente, tiene mucho que ver con los esfuerzos que se están haciendo y la cantidad de investigación que a ello se dedica, con el segmento de población al que afecta y la sintomatología aparente inmediata que produce, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esos intentos de autolesión, con el destrozo, ¿no? Familiar y personal que significa en muchos casos el hecho de que aparezcan determinados contextos, ¿no? También familiares, personales y de género, ¿no? Es decir, gente joven, mujeres, se detecta sobre todo además en estratos de población socioeconómicamente y educativamente media. No quiere eso decir seguramente que no exista en otros, pero sí se
constata mucho en ellos y por lo tanto estamos hablando de una población relevante, digamos, para la marcha social. Esto no quiere decir que no sea importante, pero si tenemos en cuenta los datos de prevalencia, no sería una razón para investigarlo. Tiene mucho más que ver con otros. Lo pasa con otros trastornos mentales graves, ¿no? Que quizás, exactamente, son los que menos, afortunadamente, menos prevalentes son, pero más nos focalizamos, porque obviamente está la urgencia, ¿no? Pero también porque, ¿cuánto de personalidad disfuncional hay en los trastornos del eje 1? Quiero decir, ¿cómo es necesario también que a lo mejor el terapeuta, el psicólogo clínico conozca las personalidades funcionales incluso para abordar los trastornos del eje 1? Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que ha cambiado el famoso DSM-5, ¿no?, es incluir, y eso me parece bien, los trastornos de personalidad en el eje 1. Bueno, para empezar a desaparecer todos los ejes, pero ya no se establece esa separación. Y esa separación no se establece por una razón pues que tiene que ver mucho con la práctica clínica y con la realidad. Y es que en torno al 50% de las personas con trastornos mentales del eje 1 tienen un trastorno de personalidad. O al menos tiene rasgos claramente disfuncionales de personalidad. Claro, cuando se produce esa altísima comorbilidad, las perspectivas de eficacia terapéutica y la cantidad de recursos que se tienen que poner desde el punto de vista sanitario para esos trastornos del eje 1 es mucho mayor que si no existe esa comorbilidad, porque, recuerdo, estamos hablando de un conjunto de formas de ser complejas, ¿vale? En ese sentido, claro, el hecho de que la comorbilidad sea tan alta justifica, ¿no? Y no solamente justifica, sino que anima y da lugar a que el clínico sí o sí deba investigar siempre, no si existe un trastorno de personalidad, sino cuáles son los rasgos de personalidad que tiene la persona que tiene el trastorno de ansiedad social, o que tiene una hipocondría, o que tiene una esquizofrenia, que están dificultando el tratamiento y el manejo desde el punto de vista terapéutico de esa persona. Y un poquito siguiendo esta línea, ¿qué opinas? ¿Crees que a lo mejor todos los enfoques transdiagnósticos que estamos observando en otros ámbitos, trastornos alimentarios, trastornos emocionales, pueden también hacer un aporte también en esta línea en el caso de los tratamientos de los trastornos de ansiedad, perdón, de personalidad? Sí, es muy interesante. Mira, hace muy poquito, en una revisión creo que será Annual Review of Clinical Psychology, hay una serie de estudios que se plantean en torno al tema de los endofenotipos, un tema muy de moda, etc. Vale. Si entendemos los endofenotipos como lo que realmente hay que entender, que son como variables de vulnerabilidad factores de vulnerabilidad que incrementan la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad del tipo que sea, ¿vale?, o un trastorno mental, que es de lo que estamos hablando, pues resulta que se está encontrando, y hay pruebas bastante contundentes, de que algunos rasgos de personalidad, por ejemplo la compulsividad y la impulsividad, tienen valor transdiagnóstico. Y por lo tanto son candidatos a ser endofenotipos. Claro, esto es un cambio importante. Es decir, cuando estamos hablando de variables transdiagnósticas, estamos pasando a un nivel que a mí me parece muy importante y necesario pasarlo, del diagnóstico, de las categorías a los factores comunes. Obviamente, dentro de los trastornos de personalidad, precisamente por esa comorbilidad que tienen tan grande con el resto de los trastornos y problemas, es que es necesario, seguro que hay variables y factores transdiagnósticos. Y además esas variables transdiagnósticas seguramente son candidatas a ser endofenotipos. Porque, como sabemos, uno de los elementos básicos o unos problemas fundamentales de los trastornos de personalidad es el aumento del riesgo tremendo que suponen para padecer cualquier otro tipo de problema, médico o psicológico. Y en ese sentido creo que estamos en el inicio de la investigación de variables transdiagnósticas en los trastornos de personalidad. ¿Cómo crees tú que deberían, teniendo en cuenta esa perspectiva que estás comentando, cómo crees tú que deberían ser abordados los trastornos de personalidad desde un punto de vista
público, sostenible, entiendo que multi, inter. Sí. Vamos a ver, esto siempre es un tema complicado, ¿no? Depende de lo que entendamos por salud pública o por intervención en el ámbito público. Yo creo, y además me parece que hay que defenderlo, ¿no?, la necesidad de que realmente los trastornos de personalidad, más allá de que como cualquier otro problema, uno puede elegir otras oportunidades, deben y pueden ser tratados en el Sistema Nacional de Salud Público. ¿Por qué? Porque estamos hablando de trastornos amplios y complejos, ¿no? Y por lo tanto el abordaje de esos trastornos requiere, como muy bien defiende también Héctor Fernández Álvarez, ¿no?, un abordaje multidisciplinar. Es muy difícil un abordaje multidisciplinar en un contexto de una consulta privada de 1 o 2 personas. Se requieren equipos, ¿no?, equipos de profesionales que incluyan, bueno, pues la vigilancia, entre comillas, o la posibilidad de en algunos momentos intervenir farmacológicamente para una reducción de síntomas. Se requiere la intervención muchas veces de agentes sociales, trabajadores sociales, etcétera, para promover cambios en el contexto social y cultural de la persona en la que se están produciendo los problemas. Se requiere el papel, lógicamente, de psicólogos especializados en trastornos de personalidad para poder abordar realmente, o dirigir realmente el tratamiento de esas personas, etcétera. La cuestión es que eso no es barato, pero nunca nadie dijo que la salud fuera barata, ¿no? Y desde mi punto de vista, bueno, pues seguramente más caro es un trasplante hepático, lo cual no quiere decir que no se haga y que no se destinen todos los recursos del mundo al trasplante hepático, ¿no?, o a la reconstrucción de la cara después de un accidente o de lo que sea, ¿no? Pero en el ámbito de la salud mental siempre nos topamos con lo mismo. Es decir, es que es caro. Mire, ¿cuáles son los resultados? A mí me parece muy bien, y además defiendo, que se controle el gasto, naturalmente, ¿no? Pero el control del gasto tiene que ver también con la eficacia de los procedimientos. A lo mejor tenemos que ser más eficaces, también más modestos, ¿no?, y más objetivos. No plantearnos que vamos a cambiar a una persona de arriba a abajo porque sí, con 4 sesiones. Pues no. Es decir, en este tipo de problemas se requieren equipos y se requieren dispositivos complejos. Y un sistema de salud pública debe ser capaz de proporcionar eso. Otra cosa es que lo haga, ¿no?, o que esté en disposición de hacerlo. Claro. Me gustaría que dijeras unas palabras. En estos momentos los estudiantes están a punto de comenzar el módulo de trastornos de personalidad, el diploma de trastornos de personalidad, y seguramente han venido, bueno, pues porque creen una necesidad de formarse en este ámbito, ¿no?, y con una serie de expectativas, aunque muchas veces también con temores, o también con... Me gustaría que les comentaras cómo ves tú el futuro, que realmente, no sé si es para animarles o no a seguir profundizando, de si crees que es un campo realmente interesante para trabajar. Vamos a ver, yo creo que es dentro de los ámbitos de la clínica psicológica, quizá el más importante, ¿eh? Por lo tanto, y el que requiere un mayor grado de especialización, ¿no?, por la complejidad que presentan, por la cantidad de aspectos que están involucrados y por lo que está avanzando la investigación, ¿no? Es decir, como decíamos un poco al principio, tú me preguntabas, es verdad que en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo, y es de suponer que en los próximos inmediatos 10-12 años el avance sea mucho mayor y más espectacular. Por lo tanto, es un campo que si yo estuviera empezando ahora, me dedicaría full time a esto, porque me parece realmente crucial, ¿no? No concibo un futuro de la psicología clínica y de las personas que se dedican al ámbito de la salud mental que no, que no estudien, que no les interese, que no les parezca relevante el campo de los trastornos de personalidad. Insisto, desde mi punto de vista, partiendo incluso de la altísima comorbilidad, como decíamos antes, ¿vale? Es que realmente es un problema de salud pública los trastornos de personalidad, y no nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que es un problema de salud pública que se está avanzando muchísimo y que se va a seguir avanzando,
no solamente me parece que es importante que se estudie, sino realmente necesario, ¿no? Necesario. Darte las gracias, estoy totalmente convencida que los alumnos habrán aprendido muchísimo con tus palabras, seguro, estoy totalmente convencida. Y sobre todo que les han dado muchísimas ganas de comenzar y de profundizar en el tema. De verdad, muchas gracias, Amparo, ha sido un lujo. Gracias con a ti. nosotros.